Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un sitio muy especial. Yo diría que el más especial que existe en el planeta Tierra, mírese por donde se mire. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden que también tenemos a disposición de ustedes nuestro número de WhatsApp, que es 310-692-0672. 310-692-0672. Ahí pueden enviarme sus mensajes de texto o mensajes de audio con sus observaciones, críticas, comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieran decirme. Ya sean mensajes de texto o mensajes de audio. Yo trataré de responderles a todos paulatinamente. Ya sabrán entenderme, que si me demoro un poquito. Pues bien, decía que este es uno de los sitios, yo diría, no es uno, es el más especial del planeta Tierra. Siempre tenemos en la civilización occidental tres referentes. Una es París, que se supone que es la ciudad luz, que fue la cuna del pensamiento, de la Revolución Francesa, de todo aquello que la ha hecho una ciudad única. Nueva York, que se ha convertido en la capital del mundo. Allí existe el aparato financiero más poderoso, está en las Naciones Unidas. Bueno, cualquier cantidad de instituciones que denotan que en efecto allí confluyen todas las culturas del mundo. Ni qué decir de Roma, que fue en principio, tomando todo lo que tenía Grecia, se convirtió en la ciudad más importante, la cuna y capital del Imperio Romano, y que hoy es, además de todo eso, es también la capital del cristianismo, y por eso se le llama la ciudad eterna. Pero definitivamente ninguna de estas tres ciudades que he mencionado tienen punto de comparación. De pronto me van a decir que soy exagerado o que estoy diciendo cosas que no son. Pero a mi juicio, a mi entender, y yo creo que conmigo muchos coinciden en afirmar que la ciudad más importante del planeta Tierra se llama Jerusalén. Sin Jerusalén no seríamos lo que soy hoy. De pronto diríamos que sin Roma tampoco, pero son dos ciudades completamente diferentes. La una tiene un poder político, que fue un poder político durante más de 1000 años, pero Roma, me refiero a Roma, pero Jerusalén es una ciudad mítica que existe desde tiempos inmemoriales, que en principio, antes de todo, en la época neolítica, ya era considerado un lugar sagrado, Jerusalén. Y lo era porque allí llevaban a enterrar los muertos. Los distintos pueblos que estaban cerca llevaban sus muertos allí. Y estamos hablando del Neolítico. Y obviamente que hubo asentamientos como el de Abdi Epa, que es quizás del que se tiene una noción más remota como rey. Era un reyesuelo de una tribu pequeña. Pero fue justamente el Abdi Epa el que la llamó Beit Shulmani. Otros dicen que Ursalim. De todas maneras, de una u otra forma, de allí procede la expresión Shalem, que luego la transforman en Salem.
pero desaparece de la historia de este personaje. Sin embargo, este sigue siendo un centro que, más allá de ser un centro cultural, es un santuario. Un santuario. No me pregunten por qué, porque no puedo saberlo y no existe una razón objetiva para decir que debería tener algo como para que todos llevaran sus muertos allí. De pronto más adelante me voy a referir un poco a esto, pero por lo pronto, básicamente lo que quiero es señalar que ya era un emplazamiento de por sí, no solamente sagrado, sino venerado. Y resulta que apareció una figura de la que se tiene la primera noción y quizás la única, aunque aparece su nombre 4 o 5 veces en la Biblia. Sin embargo, pues la precisión más puntual que se tiene es la que aparece en Génesis 14, 28, si no estoy mal, que se refiere a Melquisedec, rey sacerdote al servicio de El Elión. El Elión. Y el Elión luego se transforma en Elohim. Es lo que he podido leer. Hago aquí un pequeño alto para agradecerle al doctor Gilberto Villegas, el arquitecto Gilberto Villegas, gran amigo, y un hombre que siempre ha sido conmigo muy especial, porque tiene una biblioteca impresionante y me ha cedido unos libros maravillosos. Es el momento de agradecérselo. Y me ha prestado este texto que yo creo que es lo más completo, aunque tengo más textos sobre Israel y Jerusalén. Tengo muchos. Miren ustedes. No conozco un texto más completo sobre Jerusalén y su historia. Él me ha cedido este libro. Y entonces, ahí aparece por primera vez este rey sacerdote al servicio de El Elión, que luego, afirman aquí, se transforma en Elohim. Este rey sacerdote gobierna esa comarca y al parecer todos le rinden vasallaje y respeto. Y es el personaje más extraño que hay en la Biblia, porque no se conoce su origen. No se sabe quién fue su padre, no se sabe quién fue su madre, no se sabe de dónde apareció, sino que de pronto está él ahí y lo describen como un hombre atlético de más de 1,80, de una majestuosidad impresionante, que imprimía un respeto profundo a todos, y se dice que fue el precursor de las religiones monoteístas, fue el primero en hablar, inclusive se dice que antes de Akenatón en Egipto, y que tal vez Akenatón recibió fue información de él. Este aparece ahí en esta historia, y él habla de El Elión, que significa el Dios Altísimo, y él está a su servicio. Y en principio es el que instaura una organización social que está mediada por lo que podríamos empezar por llamar unos mandamientos, que no son los 10, sino que son 7. También otra información que he tomado de este libro que para mí es maravilloso también, que es el libro de Urantia, que es discutido y todo lo que se quiera, pero la información que trae, y luego de leerlo varias veces y de esculcar bastante, me encuentro algo que tiene mucho sentido. Pues resulta que este señor, Melquisedec, que está al servicio de El Elión, el Dios Altísimo, recibe a un, digámoslo, pongámoslo en esos términos, el jefe de un clan. Hoy lo llamarían jeque, no sé, un nombre por ahí por el estilo, que viene de Ur de Caldea y se llama Abraham, no Abraham. Pero es que había abierto esto porque se me olvidó, qué pena con ustedes. Que habla de
Ojo a los mandamientos. No servirás a ningún Dios, sino al Creador altísimo del cielo y la tierra. No dudarás de que la fe es el único requisito para la salvación eterna. No darás falso testimonio, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no mostrarás falta de respeto a tus padres y ancianos. Básicamente son estos puntos, son 7, los que él pregona. Y resulta que cuando llega este personaje, Abraham, llega allí y le rinde vasallaje a Melquisedec. Melquisedec recibe el diezmo que le entrega a Abraham y luego, en vez del sacrificio al que estaban acostumbrados todas aquellas tribus y que luego continuó como costumbre, inclusive en el pueblo judío, de sacrificar animales, derramar sangre, él, de una manera, digámoslo, precursora, dice: no, esto, el sacrificio que vamos a hacer, es de pan y vino, casi que como un preludio de la Eucaristía, que más de 1000 años después instituyó Jesús. Como a Melquisedec se le llama el sacerdote eterno, posteriormente Jesús recibe ese mismo título, sacerdote eterno, que no pertenece a ninguna orden sacerdotal, sino que es, por su misma divinidad, sacerdote eterno. Pues bien, este Melquisedec, de acuerdo con eso, personaje extraño que aparece de la nada, y durante 94 años vive con esta gente, les enseña el comportamiento, diríamos que casi que una especie de Dios socializador, desaparece también. Como digo, se le menciona en Génesis 14:28. Y pare de contar. Después en Hebreos, en otros 2 o 3 libros se le menciona, siempre haciendo alusión a que es un sacerdote eterno. Pues bien, empieza la historia entonces con Abraham, que después adopta el nombre de Abraham, porque ese nombre de Abraham quiere decir padre de una multitud. Entonces deja de ser Abram para convertirse en Abraham. Y resulta que este Melquisedec está establecido en esa ciudad de Salem. Salem, aquella de la que hablábamos de Abdiepa. En un promontorio, que es una piedra de unos 61 metros, lo llaman el Monte Moriah. Ese es el punto en el que confluye absolutamente todo. Diríase que es, pongámoslo como para utilizar un símil que usan muchas sociedades cuando creen que es el centro del mundo, es el ombligo. Y esto es ese Moriah. Pues resulta que en ese Monte Moriah, allí suceden las cosas más extraordinarias de Jerusalén. David, que se toma esta ciudad, en ese pedacito se llama Sión, es como el corazón, porque los jebuseos anteriores, o que fueron de los primeros que estuvieron viviendo ahí, aunque ya aquellos que venían de Abdiepa procedían de una tribu llamada los Habirú, de donde viene el nombre hebreo. Pero luego, entonces, viene David y construye, y estos jebuseos montan ahí con un sistema terrazado como una pequeña ciudadela y la fortifican porque es una colina muy estratégica. Ahí entonces David, cuando toma Jerusalén y la convierte en la capital de su reino, construye su palacio y reserva ese pedazo donde está el Monte Moriah para la construcción del templo. Porque de acuerdo con la tradición, en ese Monte Moriah, en esa roca, fue en donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. En esa misma roca fue en donde Mahoma, de acuerdo con la tradición islámica, desde ahí subió al cielo en su yegua al-Burak. En ese Monte Moriah ha ocurrido
todo lo importante, se dice que en ese mismo monte Moriah fue en donde se ordenó la construcción del templo de Salomón. Como David, al final de sus días, se dice que por su vida disoluta, no sé, o por sus acciones, llegó un momento dado en que Dios le dijo: no, vos no vas a construir el templo, lo va a hacer tu hijo. Lo sucedió Salomón y Salomón construyó el templo. Una exquisitez de templo que fue construida por el arquitecto Hiram, personaje del que tenemos que hablar más adelante. Y entonces se convirtió en la capital, Salomón, en el rey más sabio y más importante de toda esa región, y en un momento dado llegó a estar como que casi que equiparado con las grandes potencias que rodeaban, que siempre venían a tratar de tomarse esta zona. Pues así fue en efecto. Construyó el templo fue la gloria, y allí se llevó el arca de la Santa Alianza. Y justamente se dice que sobre esa piedra, que es el monte Moriah, que estaba dentro del templo, ahí estaba el Santo de los Santos, o el Sancta Sanctorum, el sitio al que solamente podían entrar los sacerdotes, el sacerdote, el pontífice, una vez al año, no más. Y que ahí era la morada de Dios. Pero en el año 588, a ver si tengo por aquí este dato, sí creo que fue en el 588, ¿dónde lo tengo? Es que tengo un montón de... En el 722, Israel cae en poder de los asirios, y en el 587, por orden de Nabucodonosor II, destruyen la ciudad y el templo. Destruyeron completamente el templo. Ahí es cuando se llevan a los israelitas cautivos a Babilonia. Y en el 539, Ciro II les permitió regresar a su patria, ahí es donde aparecen Zorobabel, Salatiel, reconstruyen entonces a Jerusalén, pero el templo no. Y de ahí en adelante se viene una sucesión de reyes, unos muy buenos, otros muy malos. Se divide en dos reinos, Israel arriba con 10 tribus, donde posteriormente era Samaria, y abajo Judá, solamente con 2. Y de ahí en adelante es un conflicto permanente. Por allá en el 168 fue la revolución de los macabeos, la rebelión de los macabeos contra Antíoco, y fue como la última exhalación de libertad de los israelitas frente a los opresores, porque por ahí habían pasado Babilonia, persas con Ciro, Babilonia con Nabucodonosor, los egipcios, en fin, todos se habían tomado ese sitio. Viene la rebelión de los macabeos en el 168 a.C., fue la última bocanada de aire de libertad. Luego llegaron los romanos, se tomaron esto. Ya conté en un capítulo anterior la destrucción de Jerusalén, que me quedaron por agregar unas cosas terribles, porque son demasiado. Es decir, si ha habido un sitio y si ha habido una matanza terrible, aterradora, fue la de Jerusalén del año 70. Con decirles, y esto lo cuenta este señor Simón Sebag Montefiore, el de este libro, tomando como fuente de información a Flavio Josefo, que llegó un momento en que Tito, el general que destruyó a Jerusalén en el año 70, crucificaba hasta 500 jerosimilitanos, que ese es el gentilicio de la gente de Jerusalén, hasta 500 en el día. Llegó un momento en que la ciudad estaba pavimentada de cadáveres en descomposición. La gente se abalanzaba, inclusive comía carne de los cadáveres. Una madre llegó y cogió a su pequeño hijo, lo mató, asó la mitad, se comió eso. Cuando sintieron el olor de esa carne asada, vinieron todos a tratar de quitarle qué era lo que estaba comiendo, cuando se aterraron al ver que ella había matado a su pequeño. Nada más muestra un botón que lo cuenta Flavio Josefo, lo reproduce este señor, y que se remite a esa pugna que existía entre los defensores de Jerusalén. En fin, una cosa terrible.
Y después de la destrucción total viene la diáspora. Todos los judíos se desperdigan. Sin embargo, quedan reductos que no están en Jerusalén, pero sí están en toda Palestina, en Judea. Aparecen por aquí, reductos por allá. Pero como ya en el año 70 ya había surgido el cristianismo con la muerte de Jesús, resulta que ya el cristianismo en embrión ya tenía una fisonomía que, si bien es cierto, todavía era muy judía, ya empezaba a establecer su propia identidad con unos rasgos que lo hacían distintivos o diferentes de los judíos. Luego, me tomo un sorbito. Vino entonces el hecho de que el sitio en donde había muerto Jesús, el Gólgota, que según la tradición, inclusive la misma tradición hebrea, dicen algunas fuentes, otros dicen que no. Todo esto siempre es muy discutible. Que en ese Gólgota, debajo del Gólgota, se encontraba la calavera de Adán enterrada, y que debajo del Gólgota estaba el arca de la Santa Alianza, y la sangre de Jesús al morir cayó sobre el arca. Esas son tradiciones que existen en torno a este sitio. Pues resulta que ese se convirtió en un centro de peregrinación, un santuario. Entonces todos los cristianos llegaban ahí, y se fueron estableciendo cristianos, y fueron llegando cristianos y demás. Y en esas apareció Santa Elena, la madre de Constantino, en el 326, cuando ya era octogenaria, y logró determinar, ya conté esa historia, que eran 3 cruces que desenterraron. La una acostaron un hombre muy enfermo, no se alivió, en la segunda tampoco, en la tercera se alivió. Entonces dijo ella, esta es la vera cruz, o sea, la cruz verdadera. Y ahí construyó el templo del Santo Sepulcro. Lo construyó ahí, en el 326. Pero resulta que en ese mismo sitio, el del Santo Sepulcro, pero me fui un poquito más adelante, porque aquí en este monte Moriah, después de la destrucción de Jerusalén, vino el emperador Adriano en el 120 y tanto, y construyó ahí un templo en honor a Venus. Sin embargo, eso, después del edicto de Milán, del 312, cuando Constantino ordenó que no se podían perseguir a los cristianos, prácticamente desaparecieron, y cuando ya se oficializó el cristianismo como religión de Estado, entonces destruyeron todo eso. Esto fue por orden de Teodosio, mediante el edicto de Tesalónica en el 381 después de Cristo. Entonces destruyeron eso, y resulta que, como ahí no había templo, se lo habían... ¿Por qué? Porque después de que los judíos regresaron de Babilonia, llegó un personaje que fue determinante también en la historia. Perdónenme que me vaya y venga, pero es que no se me pueden quedar, estoy inconexo. Resulta que vino un personaje del que ya hablé también, Herodes el Grande, que reconstruyó el templo y lo hizo 2 veces más hermoso que el que tenía Salomón, es lo que dice la historia. Ese fue el templo que conoció Jesús, el templo de Herodes, reconstruido por Herodes. Pero ese templo, del que queda solamente un vestigio, que es el muro de las lamentaciones, donde llegan los judíos a orar y empiezan a mover la cabeza con sus sombreros y demás, no era un muro real, sino que era un muro de sustentación del templo. Y entonces, allá donde había muerto Jesús, Santa Elena hizo construir la iglesia del Santo Sepulcro. Ella había hecho construir también la de la Natividad. Lo cierto es que en el 691, cuando ya había irrumpido el islamismo con toda su fuerza y había entrado a todas partes como si fuera una tromba marina, como si fuera un tsunami, llegó allá. Y Abd-Malik, el califa Abd-Malik, ordenó en el 691, ahí donde está la piedra, el monte Moriah, construir la que hoy se llama la cúpula de la roca.
y que es la tercera mezquita más importante para los musulmanes. Y resulta que Jerusalén, como de ahí, de esa roca, como les conté ahora, fue desde donde ascendió Mahoma al cielo, en su yegua al-Burak, entonces se convirtió en un lugar absolutamente sagrado. Después de eso, de la diáspora y después de que regresaron los peregrinos, que se construye el sepulcro, la iglesia del Santo Sepulcro, que se construye la mezquita de la Roca, entonces ya se ha consolidado porque se vuelve a repoblar Jerusalén completamente, y es una diferencia de las demás ciudades que han sido destruidas. Que regularmente una ciudad destruida a la que le echan sal, como ocurrió con Cartago por parte de Escipión el Africano cuando se enfrentó a Aníbal, quedan destruidas. No vuelve a haber nada sobre ellas. Pues Jerusalén siempre ha sido reconstruida, siempre. Y ha resurgido como el ave fénix, una cosa impresionante. Pues bien, esa Jerusalén se convierte entonces en el centro de todo. Y se convierte en el centro porque entonces ya deja de ser un enclave de beduinos, semitas, para convertirse en el centro de las religiones del libro. Se llaman las religiones del libro a las tres que nacen, es decir, que nacen del judaísmo, pues. O sea, el judaísmo y dos más. Está el judaísmo, luego entonces aparece el cristianismo, que en principio, así me vayan a decir que estoy cometiendo una herejía, no. En principio es una secta que se deriva del judaísmo y luego se convierte en religión. Y luego llega el islamismo. Entonces a esas tres se llaman las religiones del libro. Y por eso también a Jerusalén se le dice la ciudad del libro. Entonces llegan las tres fuerzas ahí, convergen, y cada una se disputa el territorio asumiéndolo como propio y legítimo. Y entonces, quiérase que no, tienen que aprender a convivir. Sin embargo, los cristianos pretenden recuperar Tierra Santa, y es donde surgen las cruzadas, ganan la primera, las otras fueron un fiasco, aparece una figura como Solimán el Magnífico, está por aquí Ricardo Corazón de León, aparece San Luis de Francia, el rey santo, Federico Barbarroja, en fin, unos personajes increíbles que van a pelear para tratar de recuperar esos lugares sagrados. Pero allá tienen a un coloso que es Solimán el Magnífico, y él no permite eso. Pero él, de una manera que la historia se lo reconoce, de una manera muy gallarda, permite que haya una interacción a pesar de que hubo unas matanzas impresionantes. Le mataron a él, le masacraron más de 3.000 de sus soldados, pero él masacró a otros tantos. Llegó un momento en que dijeron, no podemos seguir así. Hicieron las paces, creo que fue Ricardo Corazón de León con él. Entonces empezaron a convivir, a compartir ese espacio. Y de ahí en adelante ya conocemos una historia de subidas y bajadas, de cosas terribles y también de lo más sublime. Pues esta Jerusalén es el centro de todo. Pasa el tiempo, se afincan de una manera muy firme los tres protagonistas en este caso, en este territorio. Los judíos, que lógicamente esgrimen como derecho inalienable el que viene esta ciudad en manos de ellos desde hace miles de años. Los musulmanes, porque llegan aquí y dicen que si Mahoma estaba ahí y subió de ahí, entonces es de ellos. Y los cristianos, porque Jesús murió ahí, junto a esa Moria. Lo cierto del caso es que entonces viene un largo devenir en el que los judíos tratan de regresar a su país, y por eso en el Pesaj, creo que es la fiesta que conmemora pues la liberación de Egipto, siempre terminan con una oración diciendo: y estaremos el próximo año en Jerusalén. Eso fue
una constante a lo largo de toda la historia hasta que en 1948 se oficializó esa parte del territorio, le entregó la ONU a Israel, esa parte del territorio como su patria, es decir, como su país. Lógicamente que todos aquellos judíos de la diáspora, muchos fueron regresando, y después con el sionismo que fundó Teodoro Herzl. Empezaron a llegar colonos y a sentarse aquí y allí y allá en el siglo XX hasta llegar a una población suficientemente grande. Y luego, cuando en el 48 les entregan pues la libertad y les dan su país, comienza una guerra que todavía no termina. Ahí están. En fin, con todo esto lo que estamos viendo es que esa ciudad tiene un no sé qué, una cosa supremamente extraña, que definitivamente no tiene par en ninguna parte. No tiene par. Y miren, lo tomo de aquí, lo tengo en un apunte acá. Pero miren cómo este señor, Simón Sebag Montefiore, define a Jerusalén: santuario de fundamentalistas cristianos, judíos, musulmanes, campo de batalla estratégico de civilizaciones en conflicto, primera línea entre el ateísmo y la fe. Es la morada de un Dios, la capital de dos pueblos, el templo de tres religiones. Es la única ciudad que existe en dos partes, en el cielo y en la tierra. Que recuérdese que Jerusalén, esta Jerusalén, pero cuando se habla del juicio final de la llegada, se va a hablar de la Jerusalén celestial. Luego existe allá y aquí. Tiene réplicas en todo el mundo. Por ella pasaron o vivieron profetas y patriarcas: Abraham, David, Jesús, Mahoma, Elías. Bueno, las tres grandes religiones nacieron allí, como ya se los he dicho. Es la espina dorsal del mundo, afirma este señor en este libro. Y yo creo que le asiste toda la razón a este señor. Pero entonces aquí es donde viene la pregunta que yo creo que es medular en este cuento. Es ¿qué hace tan especial a Jerusalén? Porque para empezar, está enclavada en un sitio supremamente árido, de ondulaciones y peñascos, muy agreste el territorio. Su tierra es pura pizarra, es tierra de desierto. No tiene fuentes de agua, exceptuando la fuente de Gihón, que fue donde hubo el primer asentamiento de aquel Abdi Epa, y luego en donde se supone que estuvo Melquisedec, y luego David. O sea, que no tiene agua. Tiene los veranos más opresivos del mundo, lo que llaman pues la canícula, de esos veranos que definitivamente no se lo soporta nadie. Pero también en invierno, los vientos gélidos que proceden del desierto hacen que la temperatura baje de una manera impresionante. Está lejos del Mediterráneo. No tiene salida al mar, no es un puerto, aunque está cerquita pues toda aquella franja que manejaron los fenicios, o sea, Tiro, Sidón, el Líbano aquí, pero acceso al mar realmente muy poco tiene Israel, aunque tiene por ahí una entradita. No obstante, no es como para que sea un puerto de mucho tráfico económico y demás. Y se pregunta entonces, ¿cuál es realmente el valor de esta tierra? Probablemente, tal vez tiene uno, ¿no? Que es un punto, diríamos, de confluencia de un montón de rutas que van para Asia, que vienen para África, que van para Europa. Tal vez eso, como un enclave estratégico desde el punto de vista, digámoslo, militar. Pero de resto no tiene absolutamente nada. Nada es nada. Entonces se dice, ¿por qué es tan especial? ¿Qué es lo que tiene esta ciudad que la hace, a mi juicio, es mi opinión, la ciudad
más importante del planeta por encima de París, de Roma, de Nueva York, de la que ustedes quieran. Pero es lo que dice este señor, y lo repito, cuando él habla aquí, que dice: santuario de fundamentalistas cristianos, judíos, musulmanes, campo de batalla estratégico de civilizaciones en conflicto, primera línea entre el ateísmo y la fe. Es la morada de un Dios, la capital de dos pueblos, el templo de tres religiones. Es la única ciudad que existe en dos partes, en el cielo y en la tierra. Tiene réplicas en todo el mundo. Y resulta que ahora no solamente son los cristianos católicos, sino que coptos, ortodoxos, armenios, georgianos, bueno, todas las iglesias que quieran. Y dentro de todo eso, a pesar de que siempre existe una tensión latente entre las facciones en pugna, aprendieron a convivir. Por ejemplo, el Santo Sepulcro, no lo conozco. Tengo que ir allá, pero no lo conozco, la iglesia del Santo Sepulcro. Los ortodoxos tienen su capilla, los coptos también, los católicos también, los armenios también. Cada quien tiene un pedacito. Y lo extraño de todo esto es que, siendo una iglesia eminentemente cristiana, es administrada por una familia musulmana que recibió las llaves de generaciones y generaciones y generaciones anteriores. Y solamente es una familia, y ella es la única que maneja las llaves de la iglesia del Santo Sepulcro. Y si entonces recabamos sobre el hecho de que es un erial, yo creo que no hay mejor forma de describirlo, es un erial. No tiene nada. Sin embargo, es la ciudad más importante. No gratuitamente. Fue desde mucho antes de que llegaran todos estos actores, desde antes de Happy Ebda, si es así como se llama, Abdi Epa, y los referentes anteriores, ya era un santuario, un lugar sagrado, donde enterraban a los muertos, a donde iban en peregrinación. Mucho antes de Melquisedec, mucho antes de todo, ya lo era. ¿Y por qué? Pues resulta que, de acuerdo con las nuevas teorías, y obviamente que esto también tiene un poco de digámoslo, de teoría velada como medio extraterrestre y demás, que ese Melquisedec no era un ser terrenal, provenía de otro lado del universo. ¿Y por qué ahí? Porque, de acuerdo con estudios que se han hecho, es un vórtice energético de una potencia inconmensurable. Es un vórtice de energía increíble. Y si uno lo compara con otros santuarios, siempre como una característica, pero es una característica que debe ser intuitiva, o no sé de dónde procede, pero regularmente todos aquellos lugares que son centros de edificios o de cosas monumentales tienen esa característica, son vórtices de energía. Lo es Stonehenge, lo es Baalbek en el Líbano, lo es Tiahuanaco, lo es la isla de Pascua, son las pirámides de Egipto. Todos tienen esa característica. No sé, lo que digo puede ser intuitivo. No sé, no hay ni siquiera que decirlo, sino que se siente y se vibra. Y cada uno de estos son centros energéticos inconmensurables, de un magnetismo extraordinario. Bueno, me dirán que estoy metiéndome en terrenos conspiranoicos. No lo es, está comprobado que es así, que son centros de energía. De hecho, hay épocas en las que los instrumentos que regularmente tienen que ver con el magnetismo, brújula, en fin, cualquiera de estos, no funcionan o se enloquecen. En todos ellos, todos los que estoy diciendo. Y regularmente todos estos centros
han sido previamente lugares santos en donde se entierra la gente. Y Jerusalén tiene esa característica. Y esto, entonces, que será tema para otro programa, tiene que ver con que hay ciudades muy especiales. Y en eso ya Roma sí también entra aquí. Roma tiene 7 colinas. Este es un tema que yo quiero abordar alguna vez con el doctor Gilberto Villegas, el que me ha cedido este libro, el arquitecto, que está haciendo un trabajo muy interesante sobre ciudades con siete cerros. Y resulta que Roma los tiene. Jerusalén tiene a Sión, Moriah, Hebrón, Gólgota, Olivos, Getsemaní, Hermón. No es que estén exclusivamente en Jerusalén, sino en el perímetro de Jerusalén. Como Roma tiene sus 7 colinas. Creo que Lisboa también las tiene. Y resulta que la ciudad de donde yo procedo, donde vivo, Medellín, también tiene 7. Se habla de 6, pero son 7. Porque no habían incluido uno que se llama el Cerro del Padre Amaya, que está en el filo, pero forma parte de esto también. Y que estos cerros se convierten como unas especies de antenas cargadas de energía. Y ahora hay una teoría de la que quiero hablar en otro espacio, cuando me la estudie muy bien, las llamadas líneas ley. Las líneas ley es que todos estos monumentos de los que yo estoy hablando se conectan. Cuando trazan una línea recta entre uno y otro se van conectando. Particularmente en Inglaterra, Stonehenge, Salisbury, todos ellos están en una línea, todos en línea recta, en líneas rectas. Todos están como en una coordenada específica, pero se deriva hacia otros lados. Entonces, por ejemplo, Jerusalén con Baalbek y con otros tantos, con Petra, que es otro sitio extraordinario. Y así por todo el planeta. Y según esas teorías, lo que sucede es que el planeta Tierra, que es un ser vivo, tiene, digámoslo, para entenderlo más o menos, digamos que un torrente sanguíneo. Es decir, tiene un sistema de venas que recorren todo el planeta, como canales. Y ese sistema de venas transporta la energía y la lleva a los lugares específicos en donde se erigen monumentos, que casi que podríamos asimilarlo como un tendido eléctrico que llega a subestaciones y aquí se reparte para allá, y va a otra subestación y sigue repartiéndose. Exactamente es lo mismo, sostienen quienes estudian esto. No recuerdo en este momento los nombres de los científicos que han estudiado esto, pero que lo afirman con certeza. Que entonces es una urdimbre impresionante que cubre todo el planeta Tierra, de sistemas digámoslo, de venas del planeta, que llevan la energía, y digamos que en este caso la energía sería la sangre, que va por todo el planeta. Y por eso, cuando nosotros intervenimos y dañamos la armonía de la naturaleza, estamos dañando, digámoslo, ese cableado, o ese sistema de venas, de arterias, lo estamos dañando. Y de entre todos estos, Jerusalén es el centro, y el centro de todo es esa piedra, Moriah. Ese es el centro absolutamente de todo en el planeta Tierra, es lo que afirman estos estudiosos, no lo digo yo, sino que es el sumum, el centro, el verdadero ombligo del planeta Tierra. Es ahí, en Moriah. Es la central, digamos la que el cerebro de donde parten todas las líneas ley en distintas direcciones en el planeta. Ese es el verdadero valor de Jerusalén. No su ubicación, no sus edificaciones, no su historia. Es ese valor. Un lugar único en el planeta Tierra, Jerusalén. Pero dejo esta historia aquí porque me gustaría que ustedes, por ustedes mismos, también indagaran un poco, y de ahí la pregunta que siempre hago. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Lo cierto del caso es que a mí me parece fascinante, me cautiva cada vez más, independientemente de todos los problemas políticos, de las guerras y de todo esto.
Pero como lugar sagrado, a mí no solamente me fascina, sino que me subyuga. Pues bien, llegamos al final. Espero que les haya gustado este contenido. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y espero sus comentarios. Y espero también la compañía de ustedes en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.